¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La CIDH le negó las medidas cautelares a Yanine Áñez. Esta comisión instó al gobierno a continuar garantizando las condiciones dignas de detención de la expresidenta transitoria de Bolivia encerrada por el caso denominado Golpe. Escuchemos este informe oficial y luego continuamos. En esta comunicación oficial nos dan a conocer que han definido desestimar la solicitud de medidas cautelares en favor de la señora Yanine Áñez y Carolina Rivera. Esta evaluación que realiza para otorgar o no medidas cautelares la Comisión Interamericana echa por tierra toda la argumentación, todo lo que se trató de expresar, que a estas alturas y dada la objetividad de esta decisión nos muestra que ha sido prácticamente una escenificación, ¿no? Todas esas movilizaciones, todas esas acciones, ¿no?, que se han venido dando, pues se muestran que no tenían ningún sustento y que en algún caso, primero, estaban más que a resguardar la vida o la salud, estaban probablemente dirigidas a generar cierto clima de orden político. Pero bueno, al margen de cualquier cosa, el Estado boliviano va a seguir cumpliendo con las normas y cumpliendo con el resguardo de la salud, la seguridad de la señora Áñez. Un objetivo fundamental, un objetivo central, que era el poder dar a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido una comunicación oficial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta comunicación oficial nos dan a conocer que han definido desestimar la solicitud de medidas cautelares en favor de la señora Yanine Áñez y Carolina Rivera. Hay que recordar que hace un tiempo atrás Juan Carlos Gutiérrez había solicitado a nombre de estas dos personas medidas cautelares a la Comisión Interamericana. En la solicitud que se había presentado en su momento, señalaba que el accionar de las instituciones del Estado boliviano en la detención preventiva de la señora Áñez estaban violando sus derechos humanos, ¿no? Y en concreto, o sea, para tenerlo muy claro, en la argumentación escrita que presentaron, señalaron que se estaban violando los siguientes tratados y principios que rigen sobre la temática de detención preventiva. Decían que se estaban violando los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. Inclusive, sobre esta solicitud realizada, la Comisión Interamericana le ha dado
el trámite que corresponde de acuerdo a su reglamento, el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana, y ha procedido, admitiendo su solicitud, a recabar la información necesaria que creía pertinente del Estado boliviano, de sus instituciones y de cualquier otra fuente que concluyese pertinente. Hay que destacar que, de acuerdo a las reglas que establece la Corte Interamericana, todo este trámite es objeto de confidencialidad. O sea, no podemos dar mayores detalles sobre su desarrollo, solo podemos comunicar que el Estado boliviano, a través de sus diferentes instituciones, ha respondido a todos los interrogantes, a todos los requerimientos de información que le ha solicitado la Comisión Interamericana. La Comisión ha tenido la prueba o los elementos objetivos para tomar una decisión y, fruto de la evaluación que ha realizado, ha denegado la procedencia de poderle otorgar medidas cautelares a estas dos personas, Yanine Áñez y Carolina Rivera. En los puntos sobresalientes de esta nota oficial, señala lo siguiente: al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. De lo que se desprende que el Estado boliviano ha cumplido y está cumpliendo con los estándares internacionales en relación a detención preventiva. Esta nota oficial continúa señalando lo anterior, proveyendo de atención y o tratamiento médico, físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando en la medida de lo posible el consenso con los médicos de confianza de la propuesta beneficiaria y su consentimiento informado. Asimismo, dice, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la señora Áñez, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares. De esta nota se tiene claro algo: nunca ha estado en riesgo la vida de Yanine Áñez, al menos no por alguna conducta relacionada a su detención preventiva ejecutada por las instancias estatales del Estado Plurinacional de Bolivia. Se tiene también claro que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su institucionalidad de justicia y seguridad, siempre ha garantizado la salud y la vida de Yanine Áñez, al extremo que podríamos afirmar, o que podemos afirmar más bien, que toda la situación que ha sido conocido por los medios de comunicación y por nuestra población a través de ellos ha sido prácticamente una escenificación, una puesta en escena para tratar de cuestionar al Estado boliviano. Pero bueno, la misma Comisión Interamericana señala que en su nota oficial que habiéndole denegado esta posibilidad de medidas cautelares, las personas que han solicitado esa medida pueden volverlo a hacerlo en su momento, cuando ellos crean que
pudieran tener algún riesgo. En cualquier caso, el Estado boliviano, siempre cumpliendo sus obligaciones internacionales, desarrollando su actividad en el marco de los estándares internacionales, si se presenta otra solicitud, va a responderla de igual forma. Quiero adicionalmente apuntar que las medidas cautelares la Comisión Interamericana las da, las otorga, ¿ya?, cuando se da una situación grave que pudiera atentar contra derechos humanos, ¿no? Y existe urgencia para que se pudiera preservar ese derecho y que hubiera también el riesgo de un daño irreparable. En este caso, la Comisión Interamericana no ha encontrado ninguno de esos elementos, por eso ha tomado esta decisión. Bueno, queríamos compartir estos criterios con ustedes inicialmente. El fondo de este tema, canciller Rogelio Maita, tomando en cuenta que se había presentado esta solicitud de medidas cautelares y ahora ha sido rechazada por la CIDH. Esto significa que todo lo que se ha venido diciendo de que no se están respetando los derechos humanos de la señora Jeanine Áñez han quedado prácticamente desvirtuados. ¿Cómo lo interpreta, canciller? Una vez más, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches a la audiencia del programa. Efectivamente, es como tú dices, la decisión que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que nos comunicaron el día de hoy, pues niega la posibilidad de otorgarle medidas cautelares a Jeanine Áñez, y al hacerlo le resta razón, motivo. En pocas palabras nos dice que no es como ella señalaba, como su defensa señalaba, de que se estaban violando sus derechos humanos, que había acciones de la institucionalidad boliviana, de jueces, fiscales, de régimen penitenciario, que estuviesen atentando con su salud, su vida, que no pasaba nada de eso, ¿no? Que por el contrario, las instituciones acá en Bolivia, en el proceso que se le sigue a Jeanine Áñez, se están cumpliendo con las normas bolivianas, con las normas internacionales, con los estándares que son aceptados precisamente para el procesamiento de personas que tienen acusaciones criminales, acusaciones de delitos, y que están sometidas a detención preventiva. Esto está claro, Iván, por la decisión que ha asumido la Comisión Interamericana y el discurso que se había planteado desde la oposición a partir de la defensa de Jeanine Áñez y toda esta gente que fueron los artífices, los actores centrales del golpe de Estado en 2019 y del despliegue de una represión violenta contra la protesta social, causando muertes producto de esa violencia, de esa represión militar de la protesta social, pues se caen, se hacen añicos, ¿no? Todas esas argumentaciones se muestran como no verídicas, no verdaderas, ¿no? Esto pone en entredicho pues, estos posicionamientos y causa mucha extrañeza, Iván, que haciendo memoria caemos en cuenta que un día martes se presenta el informe del grupo de investigadores, expertos, independientes de la Comisión Interamericana. Este informe dice que en noviembre de 2019 se produjeron graves violaciones de derechos humanos, que esos grupos paramilitares, parapoliciales,
estaban actuando al margen de la ley precisamente por esa definición de parapoliciales, paramilitares, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz y otros escenarios, que las acciones de Yanine Áñez estaban reñidos contra contra los derechos humanos precisamente, y otros personajes más que participaron en esos eventos lamentables en 2019. Ocurre que a los pocos días, martes sale el informe, y día sábado tenemos conocimiento de que Yanine Áñez se infligió autolesiones, ¿no? Y en medio de esas circunstancias se da una arremetida mediática, ¿no? Tanto nacional como internacional, todos se cuestionan porque estaría vulnerándose sus derechos humanos, se pone entredicho a la institucionalidad boliviana de justicia, ¿no? Pero bueno, vistas las cosas, averiguadas las cosas bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice el día de hoy que todo fue como una puesta en escena, ¿no? No hay tal vulneración de derechos humanos. Es más, las instituciones acá en Bolivia han puesto un esfuerzo muy significativo para poder resguardar los derechos de Yanine Áñez, unos derechos que ella, cuando fue presidenta autoproclamada, no respetó. Ella emitió un decreto supremo que disponía la represión militar de la protesta social, ¿ya? Y que en ese mismo decreto exoneraba de responsabilidad militar o responsabilidad penal a los militares que participaran de esas operaciones militares. Y eso catapultó, eso disparó las masacres de Sacaba, de Sencata. Las víctimas de esos hechos, Iván, no tuvieron derecho a debido proceso, fueron ejecutados extrajudicialmente, lo dice así el informe del grupo de expertos independientes de la CIDH. Pero bueno, a nosotros nos impone el Estado de Derecho respetar el procedimiento, y eso es lo que se está haciendo. Nuestra institucionalidad, nuestro Estado plurinacional lo está haciendo, y se está llevando adelante una serie de procesos de justicia que tal vez son muy demorados para la sensación de muchos, pero que están avanzando como deben de ser, en un proceso en el que, al margen de sancionar los delitos que se cometieron, también se está luchando contra la impunidad. Canciller, muy buenas noches desde Santa Cruz. Bueno, entendemos que con el rechazo de este pedido, la CIDH también cierra este caso, es así como se dice. ¿Qué significa esto, Canciller? ¿La defensa de Yanine Áñez puede volver a hacer esta solicitud? ¿No puede hacerlo más? ¿Qué significa que se haya cerrado este caso? Bueno, se ha cerrado el proceso que se siguió ante la Comisión Interamericana por haber pedido medidas cautelares en determinado momento del proceso de justicia que se le sigue a Yanine Áñez. Y la Comisión Interamericana dice que no hay violación de derechos humanos, y esa petición, ese pedido está cerrado, porque ya la Comisión Interamericana ha realizado la valoración que debía hacer, ha pedido pruebas, informes, ¿no? Ha escuchado a la defensa de Yanine Áñez, ha escuchado los informes que también el Estado boliviano ha presentado, todo cuanto fue necesario, y ya tiene criterio y ha rechazado esa posibilidad. En cuanto a ese pedido, todo se ha cerrado. Pero el proceso de justicia continúa. Sabemos que más allá de lo que muchos quisieran o quisiéramos, nuestra justicia es lenta, pues. Y todavía, mientras este proceso se esté desarrollando, Yanine Áñez, como cualquier otro ciudadano, ¿ya? Boliviana, puede plantear recursos ante la justicia boliviana y eventualmente también solicitudes ante instancias internacionales, ¿no? Puede volver a pedir medidas cautelares por otra situación, ya no por la que reclamó antes, ¿no? Esa que reclamó ya le dijeron que no, pero si hubiera alguna situación o circunstancia en que creyera que
se dan las condiciones para recurrir ante la Comisión Interamericana, puede hacerlo. En la misma comunicación que emitió la Comisión Interamericana, en un párrafo final se advierte esa situación, ¿no? O sea, más adelante pueden volverlo a hacerlo por otros hechos, por otras situaciones, ¿no? Y de seguro nuestras autoridades, las autoridades del Estado Plurinacional, pues, le darán el curso que corresponde a esas solicitudes, presentarán los informes. Es parte de lo que se debe hacer en un Estado de Derecho. Es parte de lo que Yanine Áñez y las personas que formaron parte de su gobierno nunca hicieron, ¿no? Lastimosamente, y precisamente por eso la misma comisión, en la investigación que encomendó a este grupo de expertos independientes, pues evidenció que ellos cometieron graves violaciones de derechos humanos. Bien, canciller, en la recta final, uno de los argumentos para llamar al paro cívico el próximo 11 de octubre por cívicos y políticos de oposición que han estado presentes en esa reunión, a través de un documento dicen que hay persecución política y piden la libertad de Yanine Áñez. Hoy la CIDH dice que no se están vulnerando sus derechos y rechaza esas medidas cautelares para que se defienda en libertad. ¿Cómo entiende usted este elemento, canciller, ¿no? Pedir libertad porque se estarían violando sus derechos humanos, porque hay una persecución política, el mensaje que da la CIDH y, por supuesto, este llamado a un paro cívico el próximo 11 de octubre? Bueno, Iván, aquí en Bolivia, como parte del proceso de recuperación de la democracia, se están siguiendo procesos de justicia, porque no se puede concebir que los bolivianos y bolivianas hagamos como si no hubiese pasado nada en 2019. Aquí hubo el rompimiento del orden constitucional y hubo una estrategia pensada, meditada y ejecutada que buscaba, como que lo logró, ¿ya?, sostener a Yanine Áñez en su gobierno como presidenta autoproclamada por el uso de la fuerza, a través de una estrategia de terrorismo de Estado, en que se reprimió violentamente la protesta social, ¿no? Imponiéndose mediante precisamente la persecución política que reclaman. Eso es lo que hubo en 2019, y eso no puede quedarse en la impunidad. Y estos procesos de justicia están avanzando. Es más, investigaciones independientes de instancias internacionales de derechos humanos nos dejan en claro que hubo graves violaciones de derechos humanos y que el Estado boliviano tiene la obligación de seguir los procesos de justicia necesarios. ¿Ya? Ante esta situación, ante el hecho de que nuestra justicia está avanzando poco a poco, más lento de lo que quisiéramos, pero que está avanzando, ahora de repente la gente de estos sectores de la oposición política al gobierno, de una forma absolutamente cínica, empiezan a activar movilizaciones, ¿no? En la que movilizaciones y demás son verdaderos paros por la impunidad, ¿no? Son movilizaciones o acciones que se pretenden para lograr la impunidad de quienes rompieron el orden constitucional. Ahí no hay un reclamo sectorial, ahí no hay ninguna reivindicación social. Lo único que están buscando es la impunidad primero y, en segundo lugar, de serles posibles lograr de cierta forma provocar la inestabilidad del gobierno. Pero no van a conseguir ni lo uno ni lo otro, porque los procesos de justicia van a continuar. Se han cometido graves violaciones de derechos humanos, por un lado. Por el otro lado, este gobierno está muy fuerte, muy sólido, porque ha sabido comprender las preocupaciones del pueblo. Y en este momento al pueblo lo que le preocupa es la reactivación económica, le preocupa que todos los días no se pare el trabajo, la economía, que se siga produciendo, que se mantengan las fuentes de empleo, que se diversifiquen, que se multipliquen, que vuelva la prosperidad a nuestro país.
Así, pues, todos esos llamados provocativos que pretenden hacer estos actores políticos de oposición, ya disfrazados de comités cívicos y demás, lo más probable es que no tengan ningún éxito y que solo sean lo que han sido hasta este momento, ¿no? Acciones cínicas por lograr impunidad. Esas fueron las palabras del canciller Rogelio Maita, quien informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció este viernes sobre la solicitud de medidas cautelares en favor de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, solicitud que decidió desestimar para cerrar el caso, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes. El expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado, se lee en la carta dirigida al canciller Rogelio Maita. Esta comisión consideró importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención e instó al gobierno nacional a proveer tratamiento médico, físico y mental adecuado, además de continuar con las medidas adoptadas como las visitas y el acompañamiento permanente de familiares. Esta decisión asumida tampoco evita que esta propuesta de la beneficiaria pueda presentar una nueva solicitud en caso de que considere que ante las nuevas circunstancias su situación reúne los requisitos establecidos en el artículo 25 del reglamento. Detalla esta misiva firmada por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Tania Renaum. El abogado Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, solicitó al organismo internacional que otorgue medidas cautelares de protección en favor de Jeanine Áñez, al considerar que la exmandataria tendría diferentes padecimientos físicos y mentales que pueden no estar siendo bien atendidos. En respuesta, la CIDH pidió al gobierno que informe sobre las condiciones de salud de la exmandataria, tanto física como mental, el acceso a la atención médica dentro y fuera de la cárcel, las medidas que se le concedió para que la protección de derechos, documentación y sobre disposiciones administrativas o judiciales y las condiciones de la reclusión actual. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, envió la documentación y solicitud a declarar inadmisibles las medidas cautelares solicitadas, porque el Estado cumple con los estándares internacionales en la atención a ese caso. Jeanine Áñez está cerca de cumplir 7 meses en prisión preventiva tras su detención el pasado 13 de marzo en Beni. La exmandataria es indicada por sedición y terrorismo por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. La medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH para solicitar a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente y de sufrir un daño irreparable. Esa fue la decisión de la CIDH frente a la solicitud de Jeanine Áñez. Esa es la respuesta. Instó al gobierno a continuar garantizando las condiciones dignas de detención de la expresidenta encerrada por el caso denominado golpe. La CIDH negó las medidas cautelares en favor de Jeanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que Jeanine Áñez merece tener una atención diferente a la que está recibiendo o defenderse en libertad. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.